los amigos esos de la infancia los tengo más en el valle. Y me gusta mucho caminar como ejercicio, me parece que es una actividad que te hace sentir bien. Tuve la suerte o se dieron las circunstancias de que ingresé o asumí un rol en el que el Estado venía con un atraso tecnológico importante, entonces era simplemente ver determinados procesos. En cada lugar siempre, un podcast de historias mínimas que juntas son Río Negro. Episodio 2, Agustín Domingo. Innovar para renovar. Cada lugar, un aprendizaje. Es el segundo de 4 hijos y creció en un hogar con la cultura argentina y croata muy unidas. Le gusta la vida al aire libre, las caminatas familiares, la vida saludable y en sus planes está volver a practicar yoga. Soy Daniel Fortunati y hoy conversaremos con Agustín Domingo, contador de profesión, ex ministro de Economía de la provincia de Río Negro y candidato a diputado nacional por Juntos Somos Río Negro en el 2021. Agustín, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, ¿cómo andás? ¿Vos bien? Un gustazo tenerte aquí, tener una charlita contigo. Y en tu biografía que hemos indagado en el Instagram, en las redes, anduvimos buceando un poco con el equipo, dice del mar a la cordillera, del valle a la meseta, orgullosamente rionegrino, pero contame, ¿naciste en Escocia? ¿Cómo es eso? Sí, así es, nací en Escocia, pero por una casualidad de la vida. Mi viejo, que es de Buenos Aires, se vino de muy joven a vivir a Bariloche, recién recibido de veterinario, a trabajar en el INTA, y ahí la conoció a mi vieja, que era administrativa en el INTA. Se casaron muy jóvenes los dos, mi vieja creo que no tenía 20 años, y recién casados le salió a mi viejo la posibilidad de ir a hacer un doctorado a Escocia. Creo que le salió primero el doctorado y se casaron para irse casados, una cosa así. Se casaron en Bariloche, un casamiento así medio express. Se fueron a Buenos Aires y ahí mis abuelos, los padres de mi viejo, la conocieron a mi vieja y ahí se tomaron el avión en Ezeiza a Escocia. Estuvieron 3 años ahí y ahí nació mi hermano más grande, Martín, y yo. Todo fue muy rápido. Sí, rapidísimo. Contame, Agustín, ¿en qué momento descubrís tu pasión por ese mundo que para muchos suena lejano, raro, inentendible, o para el ciudadano de a pie, del mundo de los números, las finanzas, las cotizaciones, en fin? ¿Cómo es que llegaste a ese lugar? Bueno, siempre de chico se me dieron muy fácil las matemáticas, digamos que tenía una predilección por los números, porque me resultaba fácil y uno siempre se inclina a hacer aquello que le resulta más fácil, es lo que tiene éxito. Pero después el interés en particular por la economía y por el mundo de los números, de las ciencias económicas. Creo que, yo crecí en los 80, y en los 80 no sé si te acordás lo que era, creo que más o menos como ahora, pero en los 80. La constante preocupación era qué pasaba con la bolsa, con el dólar, con la deuda, y yo lo veía a mi viejo que veía todos los días el noticiero a la tardecita, cuando daban el noticiero en aquel entonces, y siempre estaba pendiente de eso, de cómo cerraba el dólar, y porque era el día a día si bien él era veterinario, la forma de hacer llegar el sueldo a fin de mes era cuando compraba dólares y los iba cambiando para que le rinda más. Entonces estaba todo el mundo muy pendiente de qué pasaba con la economía y uno siempre escuchaba esto de la causa de todos los males eran esos problemas, era la deuda externa. Y creo que eso es lo que me interesó por el mundo de la economía, para poder entender un poco más por qué había inflación, por qué subían los precios. Así que así fue que terminé estudiando en La Plata. Estudié contador en realidad y después hice una especialización en finanzas públicas y ahí, una vez que me entras a la universidad empezás a entender mucho más las cosas y ahí me empecé a interesar mucho más por cómo era el funcionamiento del Estado y qué se podía hacer desde el Estado para solucionar todos esos problemas. Y en tu vida personal, ¿te gusta algún deporte? ¿Sos de practicar deportes o muy de vez en cuando?
Practicaba, cuando era chico, practiqué rugby. Creo que caí en el rugby porque no soy muy bueno para los deportes. Entonces, por decantación. ahí había que agarrar la pelota, correr, taclear, y eso la verdad que me gustaba mucho. Y aparte hice un grupo de amigos alucinante, que muchos los conservo al día de hoy. Si bien no estoy cerca, me contacto a través de las redes sociales, ahora es mucho más fácil. Y después, cuando me fui a estudiar, dejé de hacer deportes completamente. Me encontré con el running, salía mucho a correr, llegué a correr carreras, algunas carreras largas. Después dejé de correr. La verdad es que no, soy bastante inconstante con el deporte. Y en los últimos años empecé a hacer yoga, que como bien leías en la introducción, ahora lo he abandonado, pero la verdad es que es muy, muy saludable, me hace muy bien y me gusta mucho caminar como ejercicio. Me parece que es una actividad que te hace sentir bien, que no es violenta. A medida que uno va creciendo, ciertos deportes que tienen mucho contacto te empiezan a afectar las articulaciones, y caminar la verdad es que es muy, muy, muy igual que el yoga. Son deportes que hacen muy bien, o actividades físicas que hacen muy bien, y que no te exponen, no corres riesgo de tener lesiones. Me gusta la actividad física. Cuando estudiaba me gustaba mucho jugar al fútbol, pero en canchitas de fútbol 5, porque nunca pude entender los tiempos y las distancias en una cancha grande. Fútbol rápido. Sí, el fútbol rápido, ahí donde era un poco todo más manejable, sí. También disfrutaba mucho de ir a jugar con amigos, con compañeros de la universidad, y eso, sí, la verdad que sí, me gusta hacer actividad física, pero nunca encuentro por ahí el momento. Ahora estoy andando en Bariloche, yendo a andar en bicicleta también, caminata o andar en bicicleta por los senderos de montaña, que hay muchos y son muy, muy lindos. Vos me decías que en su momento practicaste rugby, y el rugby es uno de los deportes en los que los valores están como muy presentes. ¿Eso también te jugó a favor en algún momento? Sí, sin duda, los valores del rugby, el grupo de amigos que se forma es muy unido. No está esto de... Bueno, ahora ha cambiado, porque la verdad que se ha vuelto más competitivo, pero igual creo que no está esto de verlo como una carrera profesional, sino que sinceramente íbamos a jugar y a divertirnos, y nadie pensaba que eso iba a ser el sustento o su forma de vida. Pero ya te digo, ahora cambió mucho. De hecho, un amigo que jugaba conmigo en clase 73 en Roca, después tuve la oportunidad de encontrármelo en Inglaterra. Yo estuve viviendo en Inglaterra 2 años, en el 2006, 2007, 2008, y esas casualidades de la vida, ¿no? Cuando estaba ahí viviendo, este amigo mío estaba jugando en el equipo, el Leicester Rugby, que era el equipo en ese momento multicampeón de Inglaterra. Y él había hecho una carrera en el rugby, se fue de Roca a jugar a Buenos Aires, y en Buenos Aires no sé cómo terminó en Europa jugando en Italia, en Francia. Y cuando yo dio la casualidad que cuando me fui a vivir a Inglaterra esos 2 años, él estaba muy cerca de donde estaba yo, ahí a 50 kilómetros, así que tuve la oportunidad de conocer ese mundo del rugby súper competitivo, de las ligas, de la liga inglesa. Pero nada que ver con lo que era cuando yo jugaba, que éramos bastante rústicos. Yo no llegué ni a ir al gimnasio. Jugué hasta el momento en que no necesitaba ir al gimnasio para jugar, así que imagínate. Agustín, muchos elogian y hasta diría te agradecen que le hayas resuelto la situación de hacer largas colas para pagar servicios y impuestos y resolver cosas de forma más dinámica y remota. Y en tus proyectos siempre se destaca el área de la innovación. ¿Qué te atrae de esa forma de ver las cosas que a veces cuesta que sea entendida por otras personas? Me gusta cambiar del Estado. Lo que más me atrae, o de trabajar en el Estado, es la posibilidad de cambiar las cosas para hacerlo funcionar mejor, y simplemente por imitación. Digo, cuando las veces que me ha tocado hacerme cargo de un organismo y veo que hay algo que se hace mal y que se podría hacer mejor, no descanso hasta cambiarlo. Tuve la suerte o se dieron las circunstancias de que ingresé o asumí un rol preponderante en el Estado, primero haciéndome cargo en Río Negro de la Agencia de Recaudación y luego del Ministerio de Economía,
en el que el Estado venía con un atraso tecnológico importante. Entonces era simplemente ver determinados procesos, ver qué tecnología había disponible, ver cómo lo hacían otras organizaciones para tratar de imitarlo. Bueno, luego sí tenés que luchar contra la resistencia al cambio que hay en el Estado y en cualquier organización. Para eso la única forma es trabajando en el equipo, convenciendo al equipo de que ese cambio es necesario y que va a ser beneficioso para todos. Y la verdad que disfruto mucho viendo ese proceso de cambio y viendo cómo los resultados se pueden conseguir. Y una vez que vas consiguiendo los resultados, es la misma organización la que se siente orgullosa de ser parte porque ve que realmente se puede cambiar, ve que la gente, bueno, en este caso en la agencia, los contribuyentes te agradecen ese cambio y a todos les gusta ser parte de una organización que es exitosa y es reconocida, ¿no? ¿Qué cosas, qué enseñanzas de papá, de mamá, que te han dejado para la vida profesional que llevas adelante? Enseñanzas de chico, la verdad es que de chico siempre nos enseñaron la importancia del estudio, por ejemplo. Hoy veníamos con Daniel por la ruta 22 y pasamos por Belisle y yo le contaba a Daniel una anécdota, una experiencia, una enseñanza de mi viejo. Mi viejo, cuando éramos chicos, él en lugar de ahorrar en tener plata en el banco, tenía vacas. Él es veterinario, entonces le gustan las vacas. No nos sobraba nada, porque la verdad que éramos 4, él era el único que trabajaba en el INTA y estábamos con lo justo. Pero bueno, algún peso que tenía ahí lo invirtió en vacas. Tenía X cantidad de vacas y decía, estas vacas son para que les pueda comprarles un departamento a ustedes para que se vayan a estudiar a la universidad. Entonces, eso de chiquito nosotros sabíamos que teníamos que ir a estudiar porque ahí estaba el ahorro para ir a estudiar. O sea que estaba como muy inculcado esto de que para progresar y para que asegurarte un futuro tenés que esforzarte, tenés que estudiar. Y nos hacía ir, alquilaba un campo ahí cerca de Belisle, nosotros vivíamos en Roca, alquilaba un campo cerca de Belisle, un campo de secano, y ahí tenía las vacas, entonces cada tanto había que ir a señalar, a capar, a hacer el trabajo que tenés que hacer, que lo hacía él, con nosotros que éramos los peones, y teníamos que ir a un cuadro que estaba separado de los corrales, entonces teníamos todo un día a caballo para ir a buscar las vacas, traerlas y después hacer todo ese trabajo, y nosotros protestábamos, y generalmente llevábamos a algún amigo, y nuestros amigos volvían enloquecidos. Para nosotros era una tortura tener que ir, pero la verdad que hoy lo recuerdo con mucho cariño, y digo, la enseñanza era esa, ¿no? Teníamos inculcado que había que estudiar y que había que esforzarse. Agustín, hoy decías que viviste un tiempo en el exterior. ¿Cómo contribuyó toda esa experiencia, todo ese bagaje que llegaste a obtener para aportarlo, ¿no?, a los proyectos rionegrinos? Creo que lo que más rescato de la experiencia, y creo que también es por lo que fui, es porque quería conocer cómo era otra cultura. En particular me gustaba ir a Inglaterra o algún país de habla inglesa para mejorar o perfeccionar el idioma. Y de hecho yo trabajaba en una consultora que estaba en Buenos Aires y estaba en casi todos los países del mundo, está todavía, una consultora de auditoría, una de las 4 o 5 grandes que hay en el mundo que auditan las grandes empresas. Y estaba en Inglaterra también y tenían el mismo método de trabajo, porque era el trabajo por el que se hacían las auditorías era un software que tenía determinados procedimientos que estaban aprobados a nivel mundial. Y sin embargo, la forma en que se trabajaba acá en Argentina respecto a la que se trabajaba en Inglaterra era completamente distinto, porque la cultura es distinta. Entonces me encontré con un mundo que planifica absolutamente todo y que se ciñe a lo que planifica, pero con un rigor. Y la verdad que la diferencia que ves en los resultados, simplemente por eso, por planificar y ajustarte al plan. Me acuerdo siempre cuando vos querías organizar una reunión y en esa reunión había más de 5 o 6 personas, si la querías organizar con un mes de anticipación, te decían, no, muy poco tiempo. Y te fíjate el nivel de planificación y de rigurosidad que tienen para esto, ¿no? Nosotros acá organizamos 20 personas para mañana y flaco, tenés que venir, ¿cómo que no? Y Agustín, ¿te consideras un precursor del teletrabajo?
Me gusta mucho, me parece que sobre todo cuando vos cumplís determinadas funciones, incluso hacerlo en forma remota hasta es más eficiente que hacerlo en forma presencial, porque evitás los tiempos muertos que implica no solo el trasladarte hasta el lugar, sino el tiempo que perdés con otras tareas que no son que no están directamente relacionadas con el trabajo. Hablando de eso justamente, viajás con regularidad, bueno, más aún ahora, ¿no?, que recorres la provincia. ¿Cómo convive la vida política con la vida familiar, la de padre, la de, bueno, los amigos? Bien, digamos, nos tenemos que organizar. La verdad que tanto los dos en la familia, somos tres, mi hijo Lucio, Giovanna y yo. Ella es médica terapista y también tiene un trabajo que tiene ciertas particularidades porque trabaja haciendo guardias. Entonces nos organizamos y tratamos de estar siempre alguno en casa con Lucio. Es cuestión de organización familiar y de planificación. Cuando llega fin de mes, miramos cronograma de guardia, miramos lo que tengo que hacer yo y nos organizamos, ¿no? Pero nos organizamos bien. Agustín, en el ejercicio de la economía, ¿se aplica en el ámbito familiar? ¿Quién lleva los números ahí? No, nos manejamos como una cooperativa, digamos. Pero está bien aceitado eso. Sí, está bien aceitado. Hay algunos gastos que los llevo yo y otros gastos que los lleva ella, pero no hay una división. Creo que sí, que hay una división de tareas y no hay uno que lleve los números, digamos. ¿Y qué lugar hay para los amigos? ¿Existe la posibilidad de el asado en algún momento de la semana? Sí, siempre hay lugar para un asado, para encontrarse con los amigos. Tengo más amigos fuera de Bariloche, de donde vivo actualmente, que en Bariloche en sí. Digo, los amigos esos de la infancia los tengo más en el valle, pero con lo cual cuesta un poco más hacer ese lugar, pero sí, cuando puedo lo hago. ¿Qué hay de cierto que tenés de mascota una gallina? ¿En serio? Contame. Tenemos varias gallinas. Tenemos 2 gallinas, un gallo y una parejita de gallineta de Guinea. Empezamos con las gallinas. Nos gusta todo, en casa nos gusta la vida al aire libre. Empezamos haciendo compost, después le sumamos las gallinas para tener huevos frescos. Tenemos también alguna huerta, un invernadero donde cultivamos algunas verduras de hoja fundamentalmente. Y sí, nos gusta. El gallo, en cualquier momento nos echan del barrio, pero es muy divertido. Mi hijo adora las gallinas, sí, las abraza, las levanta. Agustín, ¿las gallinas tienen nombre? ¿Tus mascotas tienen nombre? Por supuesto, todos tienen nombre. Cocó y Clota son las 2 gallinas que vinieron primero. No, en serio. El gallo se llama Benito y las dos, la pareja de las gallinetas de Guinea se llaman Dipper y Mabel, que son los personajes de una serie animada. Se me fue el nombre ahora, pero Dipper y Mabel los chicos la conocen. Si las llamás, ¿vienen? No. Pero están identificadas. Están identificadas. ¿El gallo funciona con puntualidad? Ese es el problema, que tiene el reloj, lo tiene. Por ahí te levantás a las 4 de la mañana a tomar agua y te escucha y canta. Bueno, Digamos que te gusta la vida saludable, con esto que me contás. Ahora, ¿cómo la haces más sustentable? Bueno, la verdad es que tratamos de contaminar lo menos posible. Creo que todos de alguna manera hemos tomado conciencia en los últimos años de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Hay cosas que uno puede hacer desde su casa. Nosotros hacemos compost, por ejemplo, entonces separamos los residuos orgánicos de los inorgánicos y la verdad es que lo primero que notás es que la bolsita de basura es livianita y van solo nylon y algunos vidrios y no tiene olor. Y eso ya es, que el tacho de basura no tenga olor, es buenísimo. Entonces separamos
la yerba y toda la cáscara de alimentos, y con eso hacemos compost, y ese compost después lo usamos para la huerta y para el jardín, y la verdad que eso es un pequeño granito de arena, pero bueno, entre otras cosas que se pueden hacer para cuidar el medio ambiente. En cuanto a sueños, en tu vida personal y en tu vida profesional, ¿existe algún sueño pendiente? Bueno, esto que estoy haciendo ahora es un sueño. La verdad es que cuando empecé a transitar no sé si la política, la función pública, como esto que hablábamos al principio, de la posibilidad de transformar lo que se hace el Estado, de hacerlo más eficiente, que yo había tenido un paso primero, ni bien me recibí, que te conté que estudié finanzas públicas y tuve un breve paso por la función pública en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Economía, y la verdad que ahí veía muy difícil, cuando uno recién empieza y tiene cargos de poca responsabilidad, la posibilidad de cambiar algo es bastante más difícil. Luego hice mucha experiencia en el sector privado y cuando volví, por la experiencia que tenía, por la formación, me dieron la oportunidad de conducir un organismo, y ahí sí tuve muchas más posibilidades de llevar adelante cambios importantes, pero eso tiene que ver con la función y con la gestión. A medida que fui transitando esa experiencia en el Estado y veía que desde la función política podés también profundizar esos cambios, pero en otro nivel, me empezó a gustar mucho esto de hacer política. Bueno, así manifesté en algún momento mi intención por ser intendente de Bariloche, y la verdad que ahora surgió, nunca me había imaginado en un cargo legislativo, pero cuando surgió esta oportunidad me pareció alucinante. Si uno se pone a pensar solamente todas las cosas que se deciden en el Congreso de la Nación y lo importante que son para el día a día de toda la población, es alucinante, y hay muchos de esos temas que se discuten ahí en el Congreso que tienen que ver con la cuestión económica, con lo cual esto que estoy viviendo ahora de hacer una campaña, nunca me lo hubiera imaginado, estar recorriendo toda la provincia, diciendo cuáles son nuestras propuestas, diciendo todo lo que podemos hacer desde el Congreso para que los rionegrinos estén mejor, es un sueño. ¿Cómo fue eso de resultar candidato? ¿Quién te lo propuso? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se gestó? Bueno, empezó principios de este año, creo, una charla que tuve con Alberto acá en Viedma. Yo tuve que venir porque estaba haciendo otros trámites, cuestiones personales, y coincidió que estaba Alberto acá, y la verdad que hasta ese momento no se había hablado, y me encontré con él y surgió. Surgió naturalmente, creo. Y acá estamos. Y acá estamos. Entonces, ¿y qué es Río Negro en tu vida? Y es todo. Río Negro es el lugar donde me crié, donde tengo mis amigos, donde tengo mi familia. Es el lugar en el que me gusta estar siempre. Es en el lugar que la mayoría de las veces elijo para irme de vacaciones, porque vivo en Bariloche, que ya es un lugar en el que podés quedarte ahí. En Bariloche siempre se bromea que me voy de vacaciones a Bariloche, porque la verdad es que realmente hacemos eso, nos quedamos por ahí, pivoteamos por ahí. Me gusta ir mucho al Manso, también a las grutas. La verdad es que disfruto muchísimo todo Río Negro, y esta posibilidad que tengo ahora de estar recorriendo todas las ciudades es alucinante también. Con todo lo vivido en estos años, incluyendo trabajo, familia, todo lo que venís relatando, ¿qué significado tiene para vos estar en cada lugar siempre? Bueno, la verdad es que es este año y medio en el que estuve en un solo lugar, me sentí muy extraño. La verdad es que esto de poder recorrer toda la provincia y de poder reunirte cara a cara con rionegrinos de distintos lugares es espectacular. Lo estoy viviendo ahora como no lo había vivido nunca, porque si bien cuando estaba en la función pública tenía que recorrer la provincia, es distinto. Uno está mucho más atado al organismo en el que trabaja, y no es lo mismo. La verdad es que, y ya me imagino lo que será si los rionegrinos nos acompañan con el voto, tener que recorrer ya con la función
es alucinante. Agustín, te agradecemos este tiempo. Gracias por haber llegado hasta aquí, poder tener esta charla. Sabemos que estás con una gira importante y puedes ir a descansar. Gracias. Por favor, gracias Daniel, un placer verte después de tanto tiempo que no nos veíamos. Igualmente. ¿Te gustó el episodio? Compartilo y suscríbete para no perderte ningún estreno. Encontranos en las principales plataformas de podcast como En Cada Lugar Siempre.